De cuando en cuando me escriben personas para preguntarme qué hacer porque en los grupos parroquiales hay tensión, hay competencia, hay incluso batallas internas y no es que guerras de poder, guerras territoriales dentro de la parroquia. Y todo esto cómo lastima a las personas, cómo las afecta. Hay personas que acaban dejando una parroquia por esa razón. Hay grupos enteros que acaban dejando una parroquia por esa razón. Y dar un consejo al respecto es complicado, sobre todo porque cuando no se tiene todo el contexto, cuando no se tienen las dos partes de la historia, es difícil. Pero sí, es una realidad y fíjate, en estos casi 30 años que tengo de trabajo apostólico, tanto en México como en Estados Unidos, en diferentes parroquias, es una situación que he visto. No siempre, bendito sea Dios, pero he visto esa situación a menudo. Y pues, ¿qué te puedo decir al respecto? En todo caso, reflexionar acerca de que si un grupo parroquial, sea el que sea, piensa que está ahí para vencer a los demás, para dominar a los demás, para que todo el mundo marche bajo su propio son, si piensa que un grupo parroquial está ahí para que todo se haga a su manera y solo a su manera, pues está totalmente equivocado, perdió por completo foco. Todos los grupos parroquiales deben perseguir el mismo objetivo, la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Que te quede claro, esos son los objetivos, la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Y en conjunto deben trabajar para eso. Y cada grupo pastoral tendrá sus propios objetivos, su propia naturaleza, su propio carisma, su propia razón de ser, su propia actividad. Algunos son catequéticos, algunos son formativos, algunos son asistenciales, algunos son litúrgicos, algunos son más espirituales, de oración, de adoración. Pero el trabajo de todos debe complementarse, no contraponerse y menos confrontarse. Insisto, un grupo que piensa que está ahí para someter a los demás y aquel que no lo haga le hará la vida imposible hasta exterminarlo, ha perdido foco totalmente y tiene que evaluar la razón de ser de su grupo. Sabes que algo que he visto con mucha frecuencia en este tipo de grupos que entran en conflicto con los demás es ambición por el poder. Sí, hay que decir las cosas con todas sus letras, ambición por el poder, que parte precisamente de la ambición por el poder de los dirigentes de esos grupos que están en conflicto con los demás. Y haciendo una observación, no es crítica, y en todo caso a quien le venga el saco que se lo ponga, yo a ustedes no los conozco, estoy hablando simplemente en general, pero estoy basándome en la experiencia de 30 años en diferentes parroquias en 2 países distintos, donde he podido yo constatar de primera mano este tipo de conflictos, este tipo de batallas, este tipo de guerrillas, incluso entre diferentes grupos. Es característica la ambición de poder de las personas que dirigen esos grupos, y esto, le duela al que le duela, es comúnmente una ambición de poder de personas que en otros ámbitos de la vida no han tenido el éxito que ellos quisieran, que no han crecido lo que ellos quisieran, que no han alcanzado los puestos en sus trabajos que ellos quisieran, pero que de pronto en un grupo se los hace la cabeza de aquel, y es entonces que ahí quieren ellos realizar su sueño en otros lados no realizado, de subir peldaños, de ocupar cargos importantes, y acaba siendo simplemente el ego lo que acaba dirigiendo a un grupo, esa ambición de poder, esa sed de poder, ese autoritarismo en el que se convierte la autoridad que han recibido, y posteriormente esa manera de dirigir al grupo se infiltra en el grupo, contagia al grupo, envenena al grupo, y todo el grupo se vuelve así, ahora compitiendo y combatiendo contra todos los demás. Porque hasta de pronto se pelean a la gente. No es que este me está robando a mi gente. Bueno, cada grupo tiene su propia mística, y no todos los grupos son para todos. Y últimamente el objetivo es la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Y si tu grupo no es el medio de salvación, el medio de santificación para una persona, pero otro sí lo es, pues déjalo que vaya a ese otro grupo. No es cuestión de me está robando a mi gente o no. Y a niveles grupales esa ambición por el poder también de pronto pone a 2 personas en tensión, a 2 personas en competencia, porque los 2 quieren ocupar el cargo, y en todo caso si alguien lo tiene, el otro trata de usurpárselo. O también eso se manifiesta en un autoritarismo común, en que porque tienen ahí el cargo, se les olvida decir por favor, se les olvida decir gracias, y más bien son imperativos, solo dan órdenes, se desesperan con la gente, y de pronto todo el mundo acaba siendo sus sirvientes en vez de todos juntos servir a Dios y a sus hermanos. Esas actitudes las he visto siempre
en los grupos que están en tensión, en conflicto entre ellos. No falla. Y quien es designado para ocupar un puesto de autoridad en cualquier grupo apostólico, en cualquier grupo parroquial, debe recordar que esa autoridad le ha sido conferida por Dios y le ha sido conferida para ejercerla, ejerciendo al mismo tiempo su ministerio de realeza con el cual fue bautizado. Todos los bautizados somos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes. Y precisamente al que se le da una autoridad en un grupo apostólico es para que ejerza ese ministerio de realeza que se ejerce al estilo del Rey del Universo, que es Cristo Jesús, que su manera de ejercer su realeza, su manera de ejercer su reinado, su manera de ejercer su autoridad suprema es sirviendo a los demás y sirviéndolos al extremo de lavarles los pies primero y de morir en una cruz por ellos después. Esa es la manera como ejerce su realeza, es la forma como ejerce su autoridad un hijo de Dios. El autoritario, el que solo da órdenes, el que habla en tono imperativo, el que se desespera con todos, el que a todo el mundo regaña y amonesta, el que se siente mucho por el puesto que tiene ahí en el grupo pastoral, pero que no ha podido alcanzar en otros ámbitos de su vida, pues está muy equivocado. Los grupos pastorales no son, y perdón, pero lo digo con todas sus letras, los grupos pastorales no son el lugar para ir a satisfacer los sueños frustrados. No son para eso. Son para la gloria de Dios y para la salvación de los hombres. Como te digo, es difícil dar un consejo cuando alguien me lo pide porque tiene este tipo de conflictos. Sin conocer todo el contexto, toda la historia, los dos lados de la historia, es imposible dar un consejo. Pero sí podemos reflexionar acerca de esto, y si tu grupo está en conflicto y suele estar en conflicto con los demás, evalúa realmente si no es porque dentro de tu grupo ya la persona que ocupa el poder lo que está tratando es de satisfacer frustraciones personales, convirtiendo su autoridad en un cargo autoritario que ya ha contaminado, que ya ha envenenado al grupo mismo, y por eso es que ese grupo ahora está en tensión con todos los demás. En todo caso, en el consejo pastoral de la parroquia debería haber un representante de cada grupo, y es así que, perteneciendo a ese consejo pastoral, todos, bajo la guía del párroco, pueden identificar cómo es que cada grupo puede colaborar con el plan pastoral de la parroquia, en vez de cada quien estar haciendo lo que a capricho quiere, lo que le viene en gana, y peleando con todos los demás. Una parroquia no es el lugar para esto. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud, iTunes, iVoox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos. Apasionate por nuestra fe.